Buenas tardes, les habla Jorge Gracia. Vamos a dar inicio a esta presentación sobre el Forex. Bueno, el tema casi obligado a ver qué estaba pasando con el tipo de cambio después de las elecciones. Como todos había una gran inquietud respecto a cómo podría reaccionar el mercado ante un eventual triunfo de López Obrador. Gana de manera mayoritaria, en el Congreso está ahí cerca, bueno, tiene mayoría absoluta, todavía no tiene los 2/3, cuando menos fue la última información que vimos. Obviamente tiene un gran poder, es un presidente que piensa que el presidente con el mayor poder político, tal vez tiene historia, pero aparentemente hasta el momento, lejos de haberse convulsionado por una victoria tan arrolladora, ha tomado una postura bastante tranquila, y queremos ver ese comportamiento del mercado post-elecciones en contexto global, como es nuestra costumbre, para entender qué es lo que está pasando, sin dejar de considerar los aspectos concretos que una presidencia de López Obrador implica para la política pública, la política económica en México. En la parte global, y de nuevo la idea es enmarcar todas estas informaciones que están saliendo de las propuestas de López Obrador, etcétera, enmarcarlos en un contexto global. Está determinado actualmente este contexto de la economía global y de los mercados financieros por guerra económica entre Estados Unidos y China. Es algo que hemos comentado en presentaciones anteriores. Es una guerra económica, de hecho, es algo más que una guerra económica, es un enfrentamiento frontal entre Estados Unidos y China. Estados Unidos, o la administración Trump, que tiene planes de ser el líder en la industria manufacturera, particularmente las industrias de alta tecnología, que es que van a aportar más valor en las siguientes décadas, ¿no? Entonces ya lo vimos con ustedes en reportes pasados, nos vamos a poner también en este último reporte del ITEC que les enviamos, en donde la confrontación es tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista estratégico, en liderazgo en la economía mundial, y también militar, porque algunas de estas industrias van a ser muy relevantes para el área militar, y ahí inclusive el Pentágono de Estados Unidos ha hecho observaciones de que industrias en las que China quiere ser líder, pues en aplicación en la industria militar, ¿no? Entonces, la confrontación es directa. Querer parar a China no es nuevo. Obama intentó boicotear algunas iniciativas de China cuando estaba haciendo aquel banco de infraestructura, quiso disuadir a sus aliados, a los aliados de Estados Unidos, no logró. Trump, recuerdan por ahí Steve Bannon y Peter Navarro, este economista que lo habían relegado, pero que vuelve a aparecer en escena. Pues la obsesión de Peter Navarro es de que China está deteriorando o abusando de Estados Unidos. De hecho, tiene una película, Peter Navarro, que se llama Death by China. Entonces, este tamaño es el avión que tiene este auge de China, ¿no? Entonces, una guerra económica, o tal vez más que una guerra económica, es una guerra estratégica entre las dos grandes economías del mundo. Por otro lado, también Trump abre un nuevo frente con el tema de los automóviles. Se está quejando de que hay aranceles a la exportación de Estados Unidos a Europa, de aranceles. En 2 días, y no es que hoy, llega el presidente de la Unión Europea, que no es presidente de ningún país, pero representa los intereses de todos los países, a platicar con Trump sobre este tema, ¿no? Hoy saca unos twitters Trump diciendo que los aranceles que está poniendo, pues, son los más grandes, elogiando vaya a la política de poner impuestos a las importaciones. La semana pasada, los mercados se dieron una sacudida porque Trump critica la política monetaria de la Reserva Federal, algo que en principio no debe hacer, porque la política monetaria de la Reserva Federal se supone que es independiente, y pues un poco
los mercados. La crítica viene porque Trump dice, pues nosotros estamos con una política económica de basados impuestos, tenemos mayor déficit fiscal, tú subes las tasas de interés, pues nos va a afectar aquí al gobierno de Estados Unidos, lo cual es cierto. No quiere decir que la política monetaria tiene que responder a la política económica, pero debe considerar. Entonces sí hay algo ahí que vamos a comentar un poquito más adelante, ¿no? Y bueno, el tema del déficit fiscal, según las cifras hace poco, sí hay un crecimiento del déficit fiscal de Estados Unidos, que eso hace más interesante, cuando menos, todo este tema de la guerra económica entre Estados Unidos y China, por sencilla razón de que China es el gran acreedor externo de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos vuelve otra vez a incurrir en déficit fiscales por la reforma tributaria, pues necesita que alguien entre a comprar los bonos, y es donde no puedes olvidarte de que extranjeros han sido unos compradores importantes de bonos de Estados Unidos, ¿no? Consecuencias de estas peripecias de la administración Trump. Primero que nada, el dólar ha frenado el avance que traía del mercado de divisas. Trae mucho vuelo al inicio del 2018, desde hace un poco más de un mes. Se está frenando el dólar en el mercado de divisas porque, pues, con todas estas intervenciones en la esfera comercial, con el comentario de Trump sobre la Reserva Federal, pues los mercados sí quieren saber en qué va a terminar esta película, el deudor más grande del mundo, y que si está otra vez incurriendo en un crecimiento del déficit fiscal, y el mercado se empieza a poner un poco nervioso, ¿no? Hay presiones inflacionarias en Estados Unidos, derivadas del vigor de la economía, de un mercado laboral apretado, están en pleno empleo, pero también por impuestos a las importaciones. Eso está elevando los costos a las empresas en la economía estadounidense. En un contexto, sobre todo a raíz de la crítica de Trump por la política restrictiva de la Reserva Federal, aumentaron las tasas de bonos, porque si la Reserva Federal ahora el ritmo de alza de tasas, pues se te va a responder es la parte larga de la curva, es decir, si no haber una respuesta consciente por parte del Banco Central para frenar las presiones inflacionarias, pues entonces va a haber más inflación y el mercado de bonos inmediatamente te lo empieza a cobrar, exigiendo mayor rendimiento.